Libro segundo. Análisis del espíritu. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Tercera parte. Andando según el espíritu. Los peligros de la vida espiritual. Las leyes del espíritu. El principio de la mente en ayuda del espíritu. La normalidad del espíritu. Capítulo 1. Los peligros de la vida espiritual. No hay nada que sea más vital para la vida del cristiano que el andar según el espíritu. Es esto lo que mantiene al cristiano en un estado espiritual constante y le libra del poder de la carne, ayudándole a obedecer siempre la ley de Dios y protegiéndole de los asaltos de Satanás. Cuando entendemos las operaciones de nuestro espíritu, hemos de andar inmediatamente según el espíritu. Esta es una actividad que ha de realizarse de modo continuo y en la cual no es posible descuidarse o relajar. En estos días, hemos de estar bien alerta al peligro de recibir la enseñanza del Espíritu Santo para luego rechazar su dirección. Es en este mismo punto donde muchos santos han tropezado y caído. El adquirir conocimiento no es bastante. Hemos de aceptar también la guía. No deberíamos estar contentos simplemente con conocimiento espiritual, sino valorar asimismo el andar según el espíritu. Oímos decir con frecuencia a muchas personas las palabras «el camino de la cruz». Pero, ¿en qué consiste este camino después de todo? En realidad es lo mismo que andar por el espíritu, puesto que el andar de esta forma requiere el consignar nuestras ideas, deseos y pensamientos a la muerte. El seguir de modo exclusivo la intuición y revelación del Espíritu exige que llevemos nuestra cruz diariamente. Todos los creyentes espirituales saben algo de la operación del Espíritu. Su experiencia de ella, sin embargo, es con frecuencia esporádica, porque no tienen un conocimiento pleno de todas las leyes que gobiernan sus actividades. Pero con su intuición bien desarrollada, pueden andar con paso seguro según el Espíritu, sin ninguna interferencia de fuera. Nótese, todo lo que está fuera del Espíritu es considerado el reino exterior. Pero no habiendo asimilado las leyes del Espíritu, interpretan la vida en el Espíritu como oscilante, carente de reglas y ardua en la práctica. Muchos están decididos a prestar atención a la voluntad de Dios y seguir la guía del Espíritu Santo, pero no están resueltos del todo a comprender el camino, porque no están seguros de si pueden fiarse de la guía de su intuición por completo. Todavía tienen que aprender a entender la indicación de su intuición en lo que se refiere a si han de avanzar o estarse quietos. Además, no saben cuál es el estado normal del espíritu y por ello se ven incapacitados de ser guiados continuamente por él. Con frecuencia, su hombre interior pierde su poder para operar por la simple razón de que no saben cómo conservarlo en la condición de vida. Aunque algunas veces experimentan revelaciones en su intuición, sin embargo se preguntan por qué ocurre que, cuando la están buscando con afán, a veces su intuición recibe revelación, pero otras veces no. Esto, naturalmente, es debido al hecho de que en algunas ocasiones andan, sin darse cuenta de ello, según la ley del Espíritu, y así obtienen revelación, en tanto que en otros momentos, aunque la piden, no lo hacen en conformidad con esta ley, y por tanto, no consiguen revelación alguna. Si anduvieran en conformidad con la ley del Espíritu continuamente, en vez de seguirlo de modo intermitente, sin darse cuenta de ello, podrían recibir siempre la revelación. Por desgracia, no se dan cuenta de que existe esta posibilidad. Sin embargo,
No por ello es menos cierto que para experimentar de modo continuo esta revelación, hemos de conocer las leyes del Espíritu y la voluntad de Dios, y hemos de hacer las cosas que le agradan. Como todos los movimientos del Espíritu tienen significado, tenemos que aprender su importancia si deseamos andar con fidelidad. El comprender las leyes del Espíritu es, por tanto, indispensable. Hay un gran número de cristianos que consideran la obra ocasional del Espíritu Santo en su espíritu como las experiencias más sublimes de su vida. No esperan tener una experiencia tal diariamente porque suponen que un suceso especial así solo puede ocurrir unas pocas veces durante la vida. Si vivieran por el Espíritu en conformidad con su ley, sin embargo, descubrirían que éstas son ocurrencias diarias. Lo que ellos consideran extraordinario, algo que no se puede sostener de modo permanente, es en realidad la experiencia diaria corriente de los creyentes. Sería extraordinario en realidad si los creyentes abandonaran esta experiencia en su vida diaria y permanecieran en las tinieblas. Supongamos que hemos recibido cierto pensamiento. ¿Podemos discernir si viene de nuestro espíritu o de nuestra alma? Algunos pensamientos arden en el espíritu, mientras otros lo hacen en el alma. Los creyentes deberían comprender en qué forma operan las distintas partes de su ser, pues de lo contrario, no van a poder distinguir lo que es espiritual de lo anímico. Cuando piensan, deberían reconocer la fuente de su pensamiento. Al sentir, deberían ser capaces de distinguir la dirección de donde viene este sentimiento, y al obrar, deberían ver claro qué fuerza es la que están usando. Solo así podemos seguir al Espíritu. Sabemos que nuestra alma nos proporciona la vivencia de captar nuestra propia conciencia o ser autoconscientes. Un aspecto de esta autoconciencia es el examen de uno mismo. Esto es muy dañoso, puesto que hace que nos centremos en nosotros mismos y con ello incrementemos el crecimiento de nuestra vida del yo. ¿Con qué frecuencia la exaltación propia y el orgullo son las consecuencias de este examen de uno mismo? Pero hay una clase de análisis que es de una ayuda incalculable en el peregrinaje espiritual. Sin él, seríamos incompetentes en cuanto al conocimiento de qué es realmente lo que seguimos y quiénes somos realmente. El autoexamen dañoso se centra en las propias derrotas o éxitos, estimulando actitudes sea de engreimiento o de conmiseración propia. El análisis provechoso escudriña solo la fuente del pensamiento, deseo o sentimiento de uno. Dios desea que nos veamos libres de centrarnos en nosotros mismos, pero al mismo tiempo no tiene el propósito de que vivamos como personas que no se dan cuenta de modo inteligente de sí mismos. No debemos tener presentes nuestras propias vivencias en exceso, pero, con todo, hemos de poder captar la verdadera condición de nuestra vida interior por medio del conocimiento que nos concede el Espíritu Santo. Es necesario escudriñar positivamente nuestras actividades con el corazón. Muchos cristianos no regenerados no parecen darse cuenta de que poseen espíritu. Aunque lo tienen, no se dan cuenta del mismo. Quizá tienen un sentido espiritual, pero no se percatan de que este sentido viene del espíritu. Toda persona nacida de nuevo debería apoyarse y depender en su modo de vivir de la vida de su espíritu. Si estamos dispuestos a aprender, sabremos en qué consiste nuestro sentido espiritual. Una cosa es inconfundible. El alma es afectada por influencias exteriores, pero el espíritu no lo es. Por ejemplo, cuando se presenta al alma un panorama hermoso, una escena en la naturaleza que es serena o una música que inspira, o muchos otros fenómenos que pertenecen al mundo exterior, el alma puede ser conmovida de modo instantáneo y responder con viveza y energía. Pero con el espíritu es distinto.
Si el espíritu de los creyentes es inundado del poder del Espíritu Santo, es de modo independiente del alma. Al contrario de esta, el espíritu no requiere ningún estímulo externo para poder ser activado, sino que es capaz de ser activo por su propia iniciativa. Puede moverse bajo toda clase de circunstancias. De ahí que todos los que son espirituales de modo genuino puedan ser activos tanto si su alma tiene sentimientos o no, o si su cuerpo tiene fuerzas o no. Estos viven por el espíritu, que siempre es activo. Ahora bien, de hecho, el sentimiento del alma y la intuición del espíritu son opuestos de modo claro. Sin embargo, ocasionalmente dan la impresión de ser muy similares. Su similaridad a veces puede ser tan estrecha que el cristiano queda confundido. Si se mueve con precipitación, difícilmente puede escapar el ser engañado en estos momentos de similaridad. No obstante, si espera con paciencia y pone a prueba el origen de sus sentimientos una y otra vez, sabrá cuál es la verdadera fuente, pues se lo dirá el Espíritu Santo en el momento oportuno. Cuando andamos según el Espíritu, hemos de evitar toda prisa y precipitación. Los cristianos anímicos generalmente se inclinan en ciertas direcciones. La mayoría de ellos se inclinan hacia la emoción o bien hacia la razón. Ahora bien, cuando estas personas se vuelven espirituales, tienden a orientarse hacia el extremo opuesto al que tendían anteriormente. Las personas emocionales serán tentadas a adoptar su propia razón fría como la dirección de su espíritu. Como se dan cuenta de lo anímica que era antes su vida de emociones, ahora confunden su propio razonamiento por lo espiritual. De la misma manera, los que eran creyentes racionales pueden luego aceptar sus sentimientos y pasiones como la guía del Espíritu Santo. Se dan perfecta cuenta del carácter anímico de su vida, hasta ahora fría y quieta. En consecuencia, ahora interpretan su emoción como procedente del Espíritu. Estos tampoco se dan cuenta del hecho de que la reversión de la posición entre emoción y razón no les hace menos anímicos de lo que eran antes. Por tanto, recordemos cuáles son las funciones del Espíritu. El ser guiados por el Espíritu es seguir la intuición. Todo conocimiento, comunión y conciencia espiritual viene a través de la intuición. El Espíritu Santo guía a los creyentes por medio de esta intuición. No tienen que indagar por su cuenta lo que puede ser espiritual. Todo lo que se requiere es que se limiten a su intuición. Para poder escuchar al Espíritu, hemos de aprender a captar su mentalidad intuitivamente. Algunos buscan los dones del Espíritu Santo con verdadero afán. No obstante, lo que ansían no es sino gozo, porque el yo está escondido detrás de su búsqueda. Creen que si pueden sentir el Espíritu Santo que desciende sobre ellos, o que alguna fuerza externa controla su cuerpo o hace arder su interior de pies a cabeza, esto es ser bautizados por el Espíritu. Por más que sea cierto que el Espíritu permite a veces que las personas sientan esto, es muy perjudicial que los hombres busquen al Espíritu por medio de la emoción. Porque esto no solo estimula su vida anímica, sino que también puede provocar los fraudes del enemigo. Lo que es realmente valioso delante de Dios no es que sintamos emocionalmente la presencia del Señor, o en qué forma incluso sentimos nosotros amor hacia Él. Más bien, es la forma en que seguimos al Espíritu Santo y vivimos en conformidad con lo que Él ha revelado a nuestro espíritu. Con frecuencia encontramos a personas de esta clase que han sido bautizadas en el Espíritu y que continúan viviendo su vida natural y no según el Espíritu. Carecen de intuición sensible para discernir las cuestiones del mundo espiritual. No es la emoción lo que resulta valioso delante de Dios, sino la comunión con el Señor en el Espíritu.
Por medio de nuestra larga discusión de las funciones del Espíritu, según son descritas en la Biblia, podemos comprender ahora que el Espíritu puede ser tan apasionado como la emoción y tan frío como la razón. Solamente los que tienen experiencia en el Señor pueden distinguir lo que es del Espíritu y lo que es del alma. Los que procuran explicar por medio de razones el movimiento del Espíritu Santo, o, como sucede con mayor frecuencia, intentan sentir su movimiento más bien que procurar conocer verdaderamente a Dios por medio de su intuición y andar en consecuencia, se entregan a una vida en la carne. Permiten que su vida espiritual se hunda en el olvido. Puede sernos útil para ver más claramente el significado de seguir la intuición del Espíritu al examinar la vida de Pablo. Cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a presentarme a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas capítulo 1 versículos 16 y 17. La revelación, como hemos indicado antes, es dada por Dios y es recibida en el Espíritu. Cuando el apóstol Juan recibió revelación para que la escribiera, la aseguró en el Espíritu. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. La Biblia, de modo sistemático, da testimonio de que esa revelación es algo que ocurre en el espíritu del creyente. Ahora bien, el apóstol Pablo nos informa aquí que él estaba andando por el Espíritu cuando recibió revelación en su espíritu para conocer al Señor Jesús y para ser enviado a los gentiles. No confirió con carne ni sangre, porque no tenía necesidad de escuchar ya la opinión, pensamiento o argumento de los hombres. No fue a Jerusalén para ver a los que tenían más experiencia espiritual que él y así obtener su punto de vista. Simplemente siguió la guía de su espíritu. Como había recibido revelación de Dios en su intuición y conocía la voluntad de Dios, ya no procuró encontrar otra evidencia. Consideró la revelación en su espíritu suficiente para la guía. En aquel momento, proclamar al Señor Jesús a los gentiles fue un nuevo punto de partida. El alma del hombre, de modo natural, sugiere que consigamos más información, especialmente las opiniones de los que tienen más experiencia en la predicación. Pero Pablo siguió solamente su espíritu. No se preocupó de lo que los hombres pudieran decirle, ni aun de los apóstoles más espirituales. Del mismo modo debemos seguir la guía directa del Señor en nuestro espíritu, en vez de las palabras de las personas espirituales. ¿Implica esto que las palabras de los padres espirituales son inútiles? No, son muy útiles. La exhortación y la enseñanza de los padres es muy útil, pero, a pesar de todo, hemos de sopesar lo que se nos dice. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 29. Hemos de ser instruidos directamente por el Señor en nuestro espíritu. Cuando estamos inciertos respecto a un movimiento en nuestro espíritu, si es realmente de Dios o no, nos pueden ayudar en gran manera los que han sido enseñados profundamente en el Señor. Pero si ya sabemos nosotros de modo cierto, como Pablo sabía, que Dios se lo había revelado a su propia mente, entonces no tenemos necesidad de inquirir de los hombres, ni aun de los apóstoles, suponiendo que hoy existieran. Por el contexto de este pasaje, podemos ver que el apóstol pone énfasis en que el evangelio que predica le fue revelado a él por Dios, en vez de haberle sido enseñado por los otros apóstoles. Esto es un punto de importancia inmensa. El evangelio que predicamos no tiene que ser simplemente algo que hemos oído de los hombres o hemos leído en libros, o incluso concebido en el curso de nuestras meditaciones. A menos que nos sea entregado por Dios, no puede tener utilidad espiritual alguna. Los cristianos jóvenes hoy reciben con alborozo la idea de tener instructores,
y los que son espiritualmente maduros desean impartir la fe ortodoxa a la segunda generación. Pero, ¿quién sabe qué es lo que produce valor espiritual? Si lo que creemos y predicamos no se origina en la revelación, no cuenta para nada. Podemos recibir de la mente de otros algunos pensamientos hermosos, pero nuestro espíritu permanece pobre y vacío. Es evidente que no tenemos que esperar recibir un nuevo evangelio, ni rebajar lo que enseñan los siervos de Dios. Pero la Biblia nos instruye de modo claro a que no despreciemos el profetizar. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20. Estamos simplemente poniendo énfasis en la necesidad suprema de la revelación. Sin revelación, todo lo que se ha escrito es vano. Si deseamos ser efectivos espiritualmente en la predicación, debemos inicialmente captar la verdad de Dios en nuestro espíritu. Todo lo que adquiramos, y sea la forma en que lo hagamos, si es de los hombres, no cuenta para nada espiritualmente. La revelación en el espíritu debe ocupar un gran lugar en la vida de un siervo de Cristo. Es, en realidad, lo primero que califica a un obrero. Esto solo capacita a uno para andar por el espíritu. ¿Cuántos son los obreros que confían en su propio intelecto y mente para realizar la obra espiritual? Incluso entre los creyentes más evangélicos, quizá no haya más aceptación de la verdad que la mental, y esto significa solo muerte. Deberíamos preguntarnos si lo que predicamos viene de la revelación de Dios o viene de los hombres. Los ataques de Satanás. En vista de la significación de nuestro espíritu, que es el punto de la comunión entre el Espíritu Santo y los santos, tenemos que sorprendernos de que Satán se resista a que conozcamos las funciones del espíritu por medio de que las sigamos. El enemigo procura confinar la vida de los santos dentro del alma y apagar su espíritu. Dará muchas sensaciones físicas extrañas a los creyentes y llenará su mente de pensamientos descarriados. Por medio de estas sensaciones y pensamientos, intenta confundir el verdadero darse cuenta de lo que es espiritual. Cuando están confusos, los hijos de Dios son incapaces de distinguir entre lo que es del espíritu y lo que emana del alma. Satanás reconoce bien que las victorias de los creyentes descansan en el hecho de que sepan leer su sentido espiritual. ¡Ay, cuántos hay que ignoran este principio! Concentra toda su fuerza en el ataque al espíritu del creyente. Permítasenos reiterar que en tal conflicto espiritual, los cristianos nunca deben hacer un movimiento según sus sentimientos o sus pensamientos súbitos. Nunca deben asumir que estos pensamientos tienen que ser rectos, porque han orado ya sobre ellos. Es un error considerar que toda noción que nos viene en la oración ha de proceder de Dios. Parece que inocentemente pensamos que la oración tiene que hacer recto lo torcido y que todo aquello por lo que hemos orado tiene que ser recto. Es verdad, hemos procurado obtener la voluntad de Dios, pero esto no significa por necesidad que ya conozcamos esta voluntad. Dios la da a conocer a nuestro espíritu, no a la mente. Satanás emplea aún medidas más radicales en contra de los creyentes que el seducirlos para que vivan por el alma en vez de seguir el espíritu. Cuando ha conseguido atraerlos, por medio de sus pensamientos o sentimientos, a que vivan por el hombre exterior, Satanás adopta el nuevo paso de hacer ver que es un espíritu en ellos. Va a crear muchos sentimientos engañosos en los creyentes a fin de confundir sus sentimientos espirituales. Si ellos desconocen las artimañas del enemigo, pueden permitirle que reduzca al silencio a su espíritu hasta el punto de que éste cesa de funcionar. Y entonces, los creyentes hacen caso de su sentimiento fraudulento como si estuvieran siguiendo al espíritu. Una vez su sentido espiritual se ha embotado bastante,
Satanás sigue adelante en su engaño. Introduce en su mente la idea de que ahora es Dios el que los guía por medio de su mente renovada, y así, sutilmente, disimula la falta de los hombres en no usar su espíritu, al mismo tiempo que disfraza la obra del enemigo. Tan pronto como el espíritu del hombre cesa de operar, el Espíritu Santo ya no puede hallar ningún elemento que coopere dentro de él. De modo natural, pues, son interrumpidos todos los recursos procedentes de Dios. Y por ello, a partir de entonces, es imposible que los tales continúen experimentando una verdadera vida espiritual. Si los cristianos son insensibles a su condición, Satanás los ataca aún de modo más implacable. Puede incluso extraviarlos para que, en un momento en que no sean conscientes de la presencia de Dios, piensen que están viviendo por fe, o haciéndoles sufrir sin causa bajo el engaño de que están sufriendo con Cristo en su espíritu. Así que Satanás, por medio de un espíritu falso, engaña a los creyentes a que obedezcan su voluntad. Estas experiencias ocurren a cristianos espirituales, pero no discernientes. Los que son espirituales deberían poseer el conocimiento espiritual, de modo que todos sus movimientos fueran gobernados por el razonamiento espiritual. No deberían obrar de modo impulsivo, conforme a pensamientos volubles o emociones pasajeras. Nunca deberían obrar apresuradamente. Toda acción debe ser escudriñada con penetración espiritual, a fin de que solamente lo que es aprobado por el consentimiento intuitivo del Espíritu sea permitido. No debería hacerse nada que sea impelido por un sentimiento excitado o un pensamiento abrupto. Todo debe ser analizado cuidadosamente y de modo sosegado antes de ser ejecutado. El examinar y probar nuestro modo de andar es un elemento muy importante para seguir al Espíritu. Los creyentes no deberían perder o malgastar neciamente su vida espiritual. Deberían examinar cuidadosamente todos sus sentimientos, pensamientos, etc., que les llegan, a fin de discernir los que proceden de Dios y los que vienen de sí mismos. La inclinación natural es a tomar la vida de modo difícil, a adaptarse a lo que sucede. Si es así, uno, con frecuencia, acepta de buena gana lo que ha dispuesto el enemigo. En general, no investigamos estas cosas, pero las Escrituras nos mandan que lo examinemos todo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. En esto consiste la característica y la fuerza de los creyentes espirituales. Interpretan las verdades espirituales en lenguaje espiritual. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 13. La palabra interpretan aquí significa en el original comparan, mezclan o juntan o determinan. El Espíritu Santo, a propósito, da a los creyentes espirituales poder para que puedan usarlo para poner a prueba todo lo que entra en su vida. De otro modo, bajo los múltiples engaños del espíritu maligno, sería muy difícil vivir. La acusación de Satanás. Satanás tiene otro modo de atacar a quienes han puesto su corazón para seguir la intuición del espíritu. Lo hace mediante la falsificación o representación falsa en la conciencia de uno de toda clase de acusaciones. Para conservar nuestra conciencia pura, estamos dispuestos a aceptar su reproche y hacernos cargo y tratar aquello que condena. El enemigo utiliza este deseo de mantener la conciencia libre de ofensa, acusándonos de varias cosas. Al considerar de modo equivocado que estas acusaciones proceden de nuestra propia conciencia, a menudo perderemos la paz interior. Procuramos hacernos cargo de todas las acusaciones falsas y de esta manera cesamos de progresar espiritualmente con confianza. Los que son espirituales deberían darse cuenta de que Satanás no solo nos acusa delante de Dios, sino delante de nosotros mismos. Lo hace para perturbarnos y hacernos pensar
que deberíamos sufrir castigo debido a que hemos obrado mal. Aprovecha el hecho de que los hijos de Dios no pueden hacer progresos espirituales a menos que tengan el corazón lleno de confianza. En consecuencia, introduce falsas acusaciones en la conciencia a fin de hacerles creer que han pecado. Entonces, su comunión con Dios es interrumpida. El problema de los creyentes es que no saben la manera de distinguir entre las acusaciones del espíritu maligno y el reproche de la conciencia. Muchas veces, por temor de ofender a Dios, confunden la acusación de un espíritu maligno con la censura de su conciencia. Esta acusación se intensifica más y más hasta el punto que se hace incontrolable si no es atendida. Así que, además de su disposición a ceder al reproche de la conciencia, los cristianos espirituales deben aprender también la manera de discernir las acusaciones del enemigo. Las cosas de que el enemigo acusa a los santos pueden ser pecados reales a veces, aunque con mayor frecuencia son meramente imaginarios. Esto es, el espíritu maligno les hace creer que han pecado. Si ellos han pecado realmente, deben confesarlo inmediatamente ante Dios, pidiéndole que les limpie con la sangre preciosa. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Con todo, si la voz acusadora todavía persiste, entonces es evidente que procede del espíritu maligno. Aquí tenemos una cuestión de consecuencias serias. Antes de que uno sepa cómo diferenciar entre el reproche de la conciencia y la acusación del enemigo, debería preguntarse si aborrece el pecado realmente. Si esto en particular es malo, ¿estoy dispuesto a confesar mi pecado y a eliminarlo? Si deseamos seguir verdaderamente la voluntad de Dios, no habiendo hecho caso todavía de la voz acusadora, podemos tener plena confianza en el corazón de que no tenemos deseos de rebelarnos contra Dios. Entonces, habiendo decidido seguir la voluntad de Dios, deberíamos examinarnos respecto a si hemos cometido realmente este pecado o no. Hemos de aclarar más allá de toda sombra de duda si lo hemos hecho o no, porque el espíritu maligno con frecuencia nos acusa de muchas cosas no relacionadas. Si lo hemos hecho, entonces, antes de confesarlo a Dios, primero hemos de descubrir, por medio de la enseñanza de la Biblia y la guía de la intuición, si esto es verdaderamente pecaminoso o no. De otro modo, aunque no hayamos pecado, Satanás nos hará sufrir por ello como si lo fuera. El adversario es astuto para introducir toda clase de sentimientos en los hombres. Puede hacer que se sientan felices o tristes. Puede inducir en ellos un sentimiento de culpa o de no tener ninguna en absoluto. Pero un hijo de Dios debe entender que su sentimiento no tiene por qué ser genuino y correcto cuando cree que obra mal, porque con frecuencia él cree que va bien, cuando va mal. Además, es posible que no vaya mal aunque tenga este sentimiento, y por tanto, no haya base en los hechos para tenerlo. Sienta lo que sienta y crea lo que crea, debe ponerlo a prueba para estar seguro del punto en que realmente se encuentra. El Hijo de Dios debería adoptar una actitud neutral hacia toda acusación. No debería empezar a obrar hasta que se haya asegurado del origen de la misma. No debe apresurarse. Antes, al contrario, debe esperar con calma hasta tener la seguridad de si se trata realmente de un reproche del Espíritu Santo o bien es una acusación del espíritu maligno. Si se origina en el Espíritu Santo, tiene que obrar y resolver la cuestión con sinceridad y de modo franco. El esperar al presente del creyente es debido a su incertidumbre, no a su rebelión. Sin embargo, debe resistirse en absoluto a hacer toda confesión a los hombres que sea motivada por una mera fuerza del exterior, porque el enemigo con frecuencia procura inducirle precisamente a esto. La convicción real del Espíritu Santo nos lleva a la sanidad.
en tanto que el objetivo de Satanás es solamente el acusarnos. Nos acusa o hace que nos acusemos nosotros mismos. Su motivo no es otro que el hacer que los cristianos sufran. Algunas veces, después que uno ha aceptado la imputación del enemigo y la ha confesado debidamente, Satanás puede llenarle de una paz falsa. Esto es un peligro serio, pero priva al creyente de toda contrición real sobre la derrota. El reproche de la conciencia cesa una vez el pecado ha sido confesado y limpiado por la preciosa sangre. Pero la acusación del enemigo sigue incluso después de que ya ha sido resuelta. La primera nos lleva a la sangre preciosa. La segunda nos lleva al desánimo, puesto que nos hace considerar que somos irredimibles. El propósito de Satán es maquinar nuestra caída por medio de las acusaciones. Como no puedo ser perfecto, suspira el creyente resignado, ¿de qué sirve todo intento de serlo? A veces, a la acusación de Satán se añade el reproche de la conciencia. El pecado es real, pero cuando ha sido tratado en conformidad con la mentalidad del Espíritu Santo, la acusación continúa porque el espíritu maligno ha añadido su acusación al reproche de la conciencia. Por tanto, es una cuestión de la mayor importancia el que preservemos una actitud de reserva neutral hacia el pecado. No meramente no ceder terreno al enemigo para que no nos acuse, sino también aprender a diferenciar entre la reprensión del Espíritu Santo y la acusación del espíritu maligno, y aprender a distinguir lo que es exclusivamente una acusación del enemigo de lo que es una acusación mezclada con el reproche de la conciencia. Hemos de comprender de modo claro que el Espíritu Santo nunca reprende más una vez el pecado ha sido limpiado por la sangre preciosa y abandonado. Peligros adicionales. Hay otros riesgos que se hallan en el camino de seguir al Espíritu, además de los fraudes de Satanás y sus ataques. Con frecuencia nuestra propia alma fabrica o siente algo que nos impulsa a entrar en acción. Los cristianos nunca deben olvidar que no todas las sensaciones emergen del espíritu, porque el cuerpo, el alma y el espíritu, cada uno tiene sus sentidos propios. Es de gran importancia no interpretar los sentidos anímicos o físicos como si fueran la intuición del espíritu. Los hijos de Dios deberían aprender cada día en su experiencia lo que es una intuición genuina y lo que no lo es. Cuán fácil nos es, una vez percibida la importancia de seguir la intuición, el pasar por alto el hecho de que hay sentidos que existen en otras partes del ser, además del espíritu. En realidad, la vida espiritual no es ni complicada ni tan fácil como la gente se suele imaginar. Aquí hay, pues, dos causas para alarmarse. Primera, el peligro de confundir los otros sentidos como si fueran la intuición del espíritu. Y segunda, el peligro de entender mal el significado de la intuición. Nos encontramos con estos riesgos cada día. De ahí que la enseñanza de las Sagradas Escrituras sea por completo esencial. Para confirmar si somos impulsados por el Espíritu Santo y andamos en él, debemos ver si una cosa dada armoniza con las enseñanzas de la Biblia. El Espíritu Santo nunca impulsaba a los profetas de antaño a escribir en una forma dada, y no nos inspira hoy a que nos movamos o actuemos de otra forma distinta. Es categóricamente imposible que el Espíritu Santo haya enseñado a la gente de días pasados lo que no debían hacer y que nos diga a nosotros que hagamos precisamente estas mismas cosas. Lo que recibimos en la intuición del Espíritu tiene que ser certificado por la enseñanza de la palabra de Dios. Seguir solamente la intuición sin conjunción con las Escrituras, de modo indudable va a conducirnos al error. La revelación del Espíritu Santo, sentida por nuestro espíritu,
tiene que coincidir con la revelación del Espíritu Santo en la Escritura. Como nuestra carne está en actividad continuamente, hemos de vigilar siempre contra su intrusión en nuestra forma de guardar la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Sabemos que la Biblia revela la mentalidad del Espíritu Santo, pero si observáramos la Biblia de modo perfecto, todavía no tendríamos por qué estar siguiendo la mentalidad del Espíritu Santo por necesidad. ¿Por qué? Porque a menudo escudriñamos las muchas enseñanzas de la Escritura con nuestra mente natural y más tarde las ponemos por obra con nuestra propia fuerza. Aunque lo que entendamos y hagamos esté de acuerdo de modo perfecto con las Escrituras, sin embargo, ha sido hecho sin la dependencia del Espíritu Santo. Todo el asunto ha permanecido en el reino de la carne. Por tanto, no solamente lo que sabemos en nuestro espíritu respecto a la mentalidad del Espíritu Santo debe ser comprobado por las Escrituras, sino que también lo que sabemos de las Escrituras debe ser sacado por medio de nuestro espíritu. ¿No nos damos cuenta de que la carne se afana por tener prioridad, incluso con respecto a guardar las Sagradas Escrituras? El espíritu tiene intuición, pero también tiene poder. Como consecuencia, queda anulado y vacío si entendemos alguna doctrina en nuestra mente, en tanto que, al mismo tiempo, permanece sin ejecutar por el poder del espíritu. Hay algo más que tenemos que notar. Un gran peligro se cierne delante de nosotros si vivimos y andamos por el Espíritu en exceso. Aunque la palabra no pone énfasis en el espíritu personal del creyente, la palabra nos informa de que el significado que tiene el Espíritu es debido al revestimiento del Espíritu Santo. La razón por la cual hemos de andar y vivir en el Espíritu en absoluto es debida a que, siendo nuestro espíritu la morada del Espíritu de Dios, es allí que Él expresa su mentalidad. La dirección y disciplina que recibimos en ella es su guía y disciplina. Al poner énfasis en el significado del Espíritu Santo, al mismo tiempo estamos haciéndolo en nuestro propio espíritu, puesto que este último constituye su base de operaciones. El peligro que corremos al captar la obra y función del espíritu del hombre es el confiar enteramente en él, olvidando que es meramente el siervo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, y no nuestro espíritu, ha de ser el que nos dirija a toda verdad. Si el espíritu del hombre está divorciado del Espíritu Divino, pasa a ser inútil para las otras partes del hombre. Nunca deberíamos invertir el orden del espíritu del hombre y del Espíritu Santo. Debido a que mucha gente en el pueblo de Dios está en la ignorancia del espíritu del hombre y su operación, hemos presentado en estas palabras una exposición detallada del mismo. Esto no significa, sin embargo, que la posición del Espíritu Santo en el hombre sea inferior a la de su propio espíritu. El intento de que comprendamos mejor esta facultad del hombre es para que nos ayude a obedecerle más a Él y exaltarlo más aún. Esto debería ejercer gran influencia en nuestra guía. El Espíritu Santo es recibido de modo primario para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Permanece en cada individuo porque mora en todo el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro del mismo. La obra del Espíritu es corporativa en su naturaleza. Primera a los Corintios capítulo 12 versículos 12 y 13. Guía a los individuos porque guía a todo el cuerpo. Nos guía a cada uno por amor al cuerpo. El movimiento de un miembro implica el de todo el cuerpo. La guía del Espíritu Santo en nuestros espíritus individualmente está relacionada con los otros miembros. La guía espiritual es la guía del cuerpo espiritual. Para que nuestros movimientos puedan, pues, estar relacionados con el cuerpo, tenemos necesidad de buscar la simpatía y el acuerdo del espíritu de 2 o 3 miembros más,
incluso después que nosotros hayamos recibido personalmente su guía en nuestro espíritu. Este principio no debe ser descuidado en la obra espiritual. Gran parte de las derrotas, disensiones, odios, divisiones, vergüenza y dolor son debidos a los movimientos independientes de los que con buena intención siguen meramente su propio espíritu. Todos los que siguen al espíritu deberían, en consecuencia, poner a prueba su guía por medio de su relación con el cuerpo espiritual para determinar si es del Espíritu Santo o no. En todo acto en nuestro trabajo, conducta, fe y enseñanza, deberíamos ser regidos por la relación de los miembros unos con los otros. Romanos capítulo 12, versículo 5. En resumen, pues, a lo largo del camino espiritual acechan muchos lazos. Un poco de descuido nos es causa de derrota. Sin embargo, no podemos seguir ningún atajo. No tenemos garantías por el hecho de que hayamos adquirido algún conocimiento. Por el contrario, nosotros mismos hemos de experimentarlo todo. Los que nos han precedido solo pueden advertirnos de los riesgos que tenemos delante, para que no caigamos en ellos. Si intentamos ahorrarnos parte del camino con un atajo, sufriremos un desengaño, pero los que son seguidores fieles del Señor pueden evitarse muchas derrotas innecesarias. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.